Existen 40,000 personas desaparecidas, más de 1,100 fosas clandestinas, alrededor de 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses. Ya se da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país. Es la voz de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en México, quien admitió en octubre de 2021 que el país enfrenta una crisis forense debido a la creciente violencia que ha provocado miles de desaparecidos y que para superarla se necesita la ayuda de personas expertas nacionales e internacionales. Encinas enfatizó que para superar la crisis forense que enfrenta el país se necesitan nuevas capacidades institucionales que estén a la altura para dar respuesta a este fenómeno. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Psicología Criminal y Forense, un espacio de análisis y debate sobre el sistema de justicia, violencia y ciencias forenses con perspectiva de derechos humanos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast de Psicología Criminal y Forense. En esta ocasión nos encontramos para platicar acerca de un tema que hemos estado discutiendo en redes toda la semana y que, bueno, pienso que es el tema, ¿no? El tema en términos de ciencias forenses, de investigación criminal, de peritajes, ¿no? Que es la crisis forense. Yo soy Aurelio Coronado, estoy con la maestra Valeria Baltasar. Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Es muy importante que podamos discutir y queremos escucharles y leerles a todos. Sí, bueno, la intención de esta plática, de este diálogo que queremos establecer con ustedes, pues es precisamente mostrar algo que ya no podemos ignorar, ¿no? Que ya no podemos seguir viendo como algo, digamos, que está a criterio, ¿no? de algunas personas, sino que es una realidad, es una, digamos, es una declaratoria, ¿no? En varios sentidos. Una de ellas muy importante con la que vamos a empezar es esta declaratoria que hace Naciones Unidas con derechos humanos en México con respecto a la situación de la cantidad de personas desaparecidas, la cantidad de personas, de cuerpos sin identificar, y bueno, una serie de circunstancias desatadas por la violencia. En concreto, estaba rebasado el Estado en cómo puede investigar y hacer justicia con respecto a millones, pero a miles de personas desaparecidas. ¿Comentas algo sobre esto, Valeria? Sí, creo que es hora ya de empezar a poner sobre la mesa este tipo de discusiones porque forman parte de algo que creo que se está empezando a visibilizar, pero es un elemento estructural ya en el sistema de justicia, que mientras tanto no se comience a hablar de ello, a reconocer cuáles son las problemáticas asociadas a este tema en particular, van a seguir replicándose pues muchísimas injusticias. En la semana estuvimos platicando y estábamos viendo un tema que yo creo que fue una de las primeras alertas a nivel de medios de comunicación. Ustedes recordarán el famoso tráiler, después fueron los tráilers, en plural, de la muerte del estado de Jalisco, donde se encontraron tráilers que refrigeraban cuerpos procesados en muy mal estado, en bolsas negras sin identificar, amontonados unos sobre los otros, que se encontraron a las afueras del municipio de Guadalajara. Y bueno, a partir de ello nos empezamos a dar cuenta, y esto ya había sucedido en Durango. Yo recuerdo haber estado capacitando a peritos en Durango un par de años atrás, y era cuando ocurrieron estas grandes fosas donde había personas desmembradas, y bueno, los médicos forenses estaban haciendo todo lo que podían para poder hacer un proceso de identificación, pero era claro que las fosas seguían apareciendo y que no había protocolos para poderlo hacer. ¿Tú te acuerdas de ese caso, Valeria? Sí, claro, de hecho creo que en un primer principio tanto los medios como la sociedad en general tenía la hipótesis de que de hecho era el crimen organizado quien había hecho todo esto. Y lo sorprendente, todavía lo más irreal del caso es que no, de hecho esto había sido gestionado fue el Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses aquí en México y la propia Fiscalía de Jalisco, en este tema precisamente que habían sido rebasados por la cantidad de víctimas y que está asociada a otra problemática que viene de la mano y es importantísimo discutir, que son las desapariciones también en México.
Cuando hablamos de crisis forense, yo creo que se escucha y dice, bueno, es como, ¿qué está en crisis? Están en crisis los forenses, están en crisis los sistemas de investigación, están en crisis los ministerios públicos. Bueno, pues la respuesta es todo. Pero el tema, digamos, que queremos nosotros abordar, porque no se nos debe de olvidar, es que a la fecha existe esta idea de que los forenses nada más hacen falta más forenses y nada más hace falta más material, ¿no? Que los forenses de alguna forma, las capacitaciones que reciben, las maestrías, los cursos, los congresos que se hacen, de alguna forma ellos están capacitados, ¿no? Como un poco lo que hacen luego en criminología, de estar constantemente diciendo que a qué hora los juntan, a qué hora los van a meter a las instituciones. Y es nada más cuestión de que metan a más criminólogos, no es cuestión de que metan al criminólogo al sistema de justicia, es cuestión de que metan a más forenses o es cuestión que les den más material. ¿Qué piensas de esto, Valeria? No, claramente esa no ha sido la solución, ni lo será, porque entonces ya veríamos un cambio y la realidad es que vamos para atrás. Que en estas consideraciones que se limitan, por ejemplo, a hablar de simplemente actualizar o capacitar al personal, pues no hacen revisiones de las condiciones de la propia institución y del propio sistema de justicia, que eso no se quita con una simple capacitación. O un tema que se ha discutido también es la cuestión de la profesionalización de los servidores involucrados en la investigación forense, llámese pues los peritos, los propios investigadores, los ministerios públicos, los fiscales, los asesores jurídicos, etcétera. Tan no es así, tan no es real que el tema de simplemente cubrir ciertas horas de capacitación, y también tendríamos que hablar de quién está capacitando a quién, es importante para reconocer esta problemática desde ahí. Esto que habla sobre quién capacita es uno de los temas que trata este reporte de la Academia Nacional de Ciencias que vamos a comentar más adelante, donde habla particularmente de que hay capacitaciones, le llama incestuosas, ¿no? La capacitación incestuosa es peritos capacitándose a sí mismos, ¿no? Las fiscalías poniendo sus centros de capacitación a cargo de las instituciones, la Procuraduría, la Fiscalía, para darle capacitación a los peritos, ¿no? Como en un entendido de que ellos mismos se van a dar cuenta de sus propias problemáticas y que de alguna forma les van a enseñar cosas para que realmente cambien las prácticas, porque obviamente las ciencias forenses que estamos viendo en el 2021 son muy diferentes a las que veíamos en los años 90. Pero las capacitaciones, los congresos siguen hablando de lo mismo. Yo sigo, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención cuando yo empecé a estudiar ciencias forenses, es estos títulos que les ponían a las conferencias, que era como un clásico, que era la importancia de, y luego rayita, en el nuevo sistema de justicia, en su momento así le decía, ¿no? Y de eso habla, es como todo mundo levantando la mano a, oye, ¿sabes qué estaría bueno más médicos forenses? ¿Sabes qué estaría más bueno entomología forense? No, estaría buenísimo criminólogos, pero no una reflexión de qué es lo que el sistema de justicia demanda primero, cómo es que se organiza, y finalmente, ¿qué es lo que realmente necesita? Precisamente a Jan Jarab, el ex representante de Naciones Unidas en el tema de derechos humanos en México, donde daba esta serie de declaraciones, manda una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde habla precisamente de esta crisis forense. Y dice Jan Jarab, dice, los servicios forenses están rebasados en 3 sentidos. Por el volumen de trabajo, es decir, se necesitan más personas, estamos viviendo una violencia desmedida, la cantidad de crímenes sin resolver y sin atender, yo diría sin atender, no, olvidémonos de resolver, pues obviamente sobrepasa la cantidad de personas que están encargadas de ello. Segundo, por las condiciones materiales, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de falta de material para cuestiones muy básicas. Y tercero, que es lo que tendremos que estar discutiendo en este podcast, las capacidades técnicas. Ya no había instrumentos, no mandaban recursos ni siquiera para el jabón, no había para reparar una cámara frigorífica, para el succionador de sangre, ya no teníamos, a veces de nuestra bolsa teníamos que comprar jergas. Escuchamos el testimonio de una persona que solía trabajar en el servicio médico forense en México. Mientras tanto, asociaciones, colectivos y familiares de personas desaparecidas denuncian otro tipo de irregularidades. No tienen la base completa de cuántas personas encontradas y no identificadas tienen, ¿sabes? O sea, no lo hay, no existe. O no lo quieren revelar, o la Fiscalía General nunca ha dado
el número de personas desaparecidas. Es decir, Naciones Unidas en su diagnóstico no está diciendo, ay, bueno, pues lo que hace falta es nada más meter a más personas, ay, lo que hace falta es darles más material. Lo que está diciendo es que hay están rebasados en lo que saben, lo que hacen y sus capacitaciones. Es decir, no hay y lo generalizo, y obviamente habrá sus excepciones siempre, ¿no? Siempre hay esfuerzos de diferentes instituciones o personas en particular por estarse capacitando, pero tendríamos que reconocerlo como una generalidad. Tendríamos que, cuando nos sentamos en una institución, suponer que hay una posibilidad de que no estén capacitados lo suficientes para atender los casos que están llevando. Y estamos hablando específicamente de los forenses, del médico forense, del criminalista, el psicólogo, etcétera, etcétera. Creo que también es importante discutir que no solamente es un tema, y como se ha intentado ver, ¿no?, de una cuestión de volumen por trabajo. Creo que siempre hay una justificación incluso del propio sistema de justicia, decir, es que son muchos casos, ¿no? Sí, efectivamente, tal como lo han implicado los estudios, hay un problema de, por ejemplo, cuántos ministerios públicos están haciendo de cuántas investigaciones, ¿no? Que evidentemente para hacer una investigación y dirigirla y luego poderla llevar a presentar a un juicio para exigir justicia para las personas involucradas, pues conlleva muchísimo trabajo. Ahora, eso sí es un problema evidente, el tema de la carga de trabajo, la cuestión incluso de la gestión de la propia institución, que hablaremos como un poco de administración, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este tema de la capacitación técnica de los peritos o del personal involucrado? Esto no es nada más que como poner un curita de capacitación y se acaba el problema, porque el problema ya es sistémico, el problema está arraigado y se retroalimenta de diversos actores y conlleva diversas implicaciones. Se van a ir expresando en, por ejemplo, las propias sentencias, ¿no? Creo que otro tema también que tendríamos que implicar es ¿cuál es nuestro concepto o el propio sistema de justicia? ¿A qué le apunta? ¿Cuál es el sentido de justicia que busca? Si el sentido de justicia es para disminuir el trabajo, ¿no? Para resolver el problema rápido o para simplemente dar psicoterapia a las víctimas, por ejemplo. Entonces, en función de qué estrategias se siguen para esta búsqueda de justicia, es que se arraiga el problema de crisis forense. Quinta Lab es un colectivo, un grupo de periodistas que han hecho un trabajo de recopilación, de investigación y de presentación y de difusión de la problemática de la crisis forense. Ustedes pueden entrar a esta página de internet y hemos seleccionado algunos de los temas más importantes que se encuentran ahí para esta plática. La crisis forense, pues, que nos hablaba Jan Jarab, el representante de Naciones Unidas, en particular se detona, y esto habría que decirlo de esta forma. Piensen ustedes la crisis forense como lo que se le ha denominado las alertas de género, ¿no? Las alertas de género son estas, pues, dispositivos, herramientas ciudadanas, políticas que se activan pues a partir de ciertos mecanismos, por ejemplo, el Congreso del Estado, en donde hay un reconocimiento que hay un rebase de las capacidades del Estado para atender, por ejemplo, cuando se habla de la alerta de género, pues la violencia en contra de las mujeres y pues que no hay las suficientes capacidades para investigación, que no hay políticas públicas, que en general que se están violentando derechos humanos, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Piensen la crisis forense de esta forma porque nos ayuda a entender que a partir de esta declaratoria es un reconocimiento, escuche esto, oficial, no es una opinión, es oficial, ¿no? Hemos hablado en varios foros acerca de la crisis forense y las instituciones, así como con la alerta de género, parece que les estás hablando como de otro planeta. No, bueno, pero nosotros ya compramos unos aparatos. No, pero ya nos vinieron a certificar. Las mismas certificaciones que existen en las fiscalías, dirigidas por la fiscalía. O sea, a ver, la fiscalía paga una certificación por parte de organizaciones que ya sabemos todas cuáles son, que van y les dan clase a abogados, y aquí quienes me están escuchando, entiendo que la mayoría de ustedes son peritos, quienes me escuchan, forenses. ¿Cuántas capacitaciones han recibido por parte de abogados que organizan este tipo de certificaciones para aprovecharse de la necesidad que tienen las fiscalías de validarse, pero que estas certificaciones y estas capacitaciones no se hacen desde un punto de vista crítico, pero sobre todo no reconocen los problemas estructurales? Entonces tenemos que empezar
desde la idea de que esto que estamos viendo, esto es oficial, ¿no? Estamos rebasados. Los peritos en general no saben hacer su trabajo, por lo menos no en la extensión necesaria que se requiere para un país como México. Y bueno, para los que nos escuchan, nos ven desde Perú, nos ven desde diferentes países, quiero que nos escuchen y se den cuenta de que México simplemente tiene la declaratoria. Eso no quiere decir que en tu país estén bien, ¿no? Eso no quiere decir que porque no haya la declaratoria, así como cuando no hay la famosa alerta de género, no quiere decir que las cosas estén yendo bien, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco acerca del tema de las personas desaparecidas y los cuerpos sin identificar, Valeria? Sí, yo creo que viene de la mano con algo que es evidente, el tema de la estrategia de la política criminal o de combate, precisamente, ¿no? Que incluso desde las estrategias de prevención, cómo se ha tratado de defender la política contra las drogas, por ejemplo, pues es la solución hacia el problema del narcotráfico, el crimen organizado, por ejemplo. Sin embargo, realmente lo que se observa es que lo que ha derivado es un montón de personas desaparecidas en estas investigaciones pues extrajudiciales, ¿no? En donde los cuerpos de fuerzas de seguridad pública, federales, estatales, municipales, terminan ejerciendo pues violaciones a los derechos humanos con detenciones arbitrarias, con tortura, por ejemplo, las propias ejecuciones, y que derivan en estas desapariciones. De repente, como si estuviera aislado, ¿no? Como si no existiera esa violencia, encontramos muchísimos cuerpos en fosas clandestinas. Son estos hallazgos en los que pues no se dan abasto las instituciones para darle investigación, ni siquiera para lo fundamental en una investigación criminal, que es el reconocimiento, la identificación de las víctimas, que desde ahí parte toda la investigación criminal. Entonces, cuando no hay un reconocimiento inicial, porque no se puede, porque tiene que ver con la falta de capacidad técnica de los peritos y de los investigadores para hacer toda la investigación, tampoco tienen los recursos, por ejemplo, materiales. Ha habido casos en los que tal cual los familiares de las víctimas tienen que pagar sus pruebas de identificación genética, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que le corresponde totalmente al Estado, a los estados, y se están haciendo cargo. Muchos de estas familias pues se quedan sin patrimonio, y los que no pueden simplemente se quedan sin poder identificar a sus familiares. Sí, lo que mencionas con respecto, a mí me tocó ver de primera mano casos cuando hemos trabajado con familiares de personas desaparecidas, en donde las fiscalías mismas les piden a los familiares que se cooperen para poder pagar un tractor para una excavadora, o que ellos mismos se pongan a hacer. Recordarás por allá, creo que fue una diputada, no recuerdo qué, que les regaló unas palas a los colectivos de las mujeres, creo que fue en Sonora, les regaló unas palas como para ayudarles en su búsqueda, ¿no? Y este es el ejemplo, y este es el mensaje importante. El Estado está rebasado en este sentido, rebasado completamente. Hemos naturalizado que los mismos familiares realicen la investigación, pero es evidente que esta idea de que las familiares investiguen sus propios desaparecidos, pues es una extensión de un síntoma que se presenta en todo el sistema. Los ministerios públicos, de manera tradicional en Latinoamérica, sobre todo a personas que viven en la marginalidad, les piden las pruebas a los mismos familiares, ¿no? Les piden, por ejemplo, la usanza, ¿no? De que llegaban y traían a una niña o un niño que había hablado acerca de su abuso sexual, y entonces el Ministerio Público le decía, bueno, pues tráeme 2 o 3 testigos, ¿no? Porque se ve precisamente el acto de investigación como un acto burocrático, no como un acto relacionado con la debida diligencia y con la protección de derechos humanos. Otra página que también les queremos recomendar es una página en donde nosotros precisamente colaboramos, que es la página de identificacionhumana.mx. La página de Identificación Humana MX también es un esfuerzo de Naciones Unidas. Se inaugura, que apenas este año se empezó a difundir. Nosotros hemos, de hecho, participado con un artículo relacionado con la victimología, y en este artículo particularmente hablamos que más allá de los elementos materiales, más allá de los elementos de personal, lo que hace falta es un abordaje metodológico
que complejice nuestro entendimiento de la violencia, porque se piensa que el tema se resuelve con huellas dactilares, se piensa que el tema se resuelve con medicina forense o con antropología forense o antropología física forense, y es cierto, son técnicas que se tienen que desarrollar, se requiere muchísima, me platicabas, Valeria, acerca de este caso que tú has estado siguiendo, donde creo que era en el Estado de México, estos peritos habían encontrado una escena del crimen y no tenía los elementos materiales para ni siquiera recoger un diente o un rastro de sangre. Sí, se ha hablado muchísimo y bueno, que tiene que ver que específicamente en el contexto en el que ocurre, ¿no? Cada, digamos, lugar va a tener sus propias dinámicas respecto a estos fenómenos, pero en particular el Estado de México, acá en México, que es donde ocurren pues feminicidios, que es justo tiene la alerta de género por estas condiciones de violencia en la que viven las mujeres y niñas, hablaban de, por ejemplo, estos casos en donde empezaron a desaparecer víctimas que compartían características, y esto es otro problema importante, porque la crisis forense está relacionada con que no podamos detener los crímenes que están ocurriendo, incluso si están vinculados, ¿no? Lo que hacemos precisamente el análisis de la vinculación de casos. En este caso en particular ya había varias jóvenes menores de 17 años que estaban desaparecidas, y en el arresto de una de las personas involucradas, porque eran varios hombres de 19 años para abajo, se da a conocer que utilizaban una casa abandonada para torturar y para ejecutar a las víctimas. El problema es que cuando se revela esto por parte de una de las personas que cometía estos delitos, van los peritos a la escena y encuentran una casa abandonada precisamente, pero con un montón de evidencia, desde ropa, zapatos, evidencia biológica, dientes, por ejemplo, restos óseos, y finalmente terminaron por decir, no, pues es que no tenemos el material para procesarlo, no tenemos con qué recogerlo. Bueno, ha habido casos en las autopsias en las que ni guantes o material quirúrgico tienen. Por eso no se hacen las autopsias de reconocimiento de las víctimas, por ejemplo. Se piensa que nuestro trabajo como científicos dentro del sistema de justicia es el de hacer lo que nos toca, ¿no? Y un poco el hacer que nos toca es, pues a mí se me enseñó a hacer esto, yo no conozco el caso, yo solamente respondo esta pregunta, ¿no? Sí, que incluso empiezan a replicar o a sostener el propio problema, ¿no? Decir, pues es que no tenemos material, pero ignoran que sus capacidades técnicas también están de por medio y que esas sí son su responsabilidad, pero también responsabilidad de la institución. Entonces, un poco empieza a ver como esta falta de asumir la responsabilidad por parte de las instituciones, por parte del Estado, en el que no se reconoce que son parte de que pues esté ocurriendo justo el tema de impunidad. ¿Por qué se genera la impunidad? Habría que discutirlo. Tiene que ver con no hacemos investigaciones adecuadas, basadas en los derechos humanos de las personas, que tienen que ver con el acceso a la justicia, a garantías de no repetición, a castigo a las personas responsables y las reparaciones que implican el reconocimiento del Estado y las instituciones cuando se equivocaron, y esto tendría que ver con no hacer una investigación adecuada, oportuna, pertinente, suficiente. Y bueno, esa sería una crisis, pero si se fijan, estamos hablando de las crisis forenses, ¿no? En plural. La segunda crisis ya tiene más tiempo de ser reconocida y creo que es menos, se habla menos en la comunidad a la que nosotros pertenecemos, que es la crisis técnica y metodológica, ¿no? No estamos hablando de la capacidad técnica de los peritos, sino estamos hablando de la esencia en sí de las disciplinas que ellos mismos practican, ¿no? En el 2009, la Academia Nacional de Ciencias emite un reporte que es fundamental y que cada que tenemos oportunidad de hablar, lo hablamos, lo repetimos, lo mostramos. Nosotros en los posgrados en los cuales nosotros dirigimos y damos clase, los alumnos tienen que leer este informe, tienen que discutirlo, tienen que ver sus implicaciones y obviamente año con año, sobre todo tendríamos que decir las publicaciones de los últimos 3 años, nos han estado hablando de que tendríamos que repensar varias cosas. Por ejemplo, lo que le llamamos técnicas de identificación, ¿no? Todas estas técnicas que en México se les mete dentro de las ciencias forenses, ¿no? Se piensa que la dactiloscopía es una ciencia forense. Se piensa que, por ejemplo,
la identificación, por ejemplo, de dientes es una ciencia forense. Pues en realidad no va por ahí. En realidad lo que estamos viendo son técnicas que supuestamente se utilizan para identificar personas, pero que en general tienen fallas importantes. Por ejemplo, veamos este artículo reciente del 2017, donde dice claramente la dactiloscopía le hace falta validez científica y legal, y certeza en particular, ¿no? Se requiere más investigación para darle validez a la dactiloscopía. Y cuando esto lo hablamos en foros, bueno, al inicio, y esto obviamente lo tenemos hablando por unos 10 años, los dactiloscopistas siempre se sentían como si le estuviéramos hablando a ellos particularmente. Y este es un fenómeno importante que también hace que no avancen las crisis forenses. Nos identificamos con el trabajo que estamos realizando, nos identificamos con las prácticas burocráticas que tenemos en nuestros trabajos y pensamos que si se critican, que si se cambian, entonces quiere decir que yo como persona, pues yo no tengo validez. Y ese es una actitud que es poco científica, que otra vez yo lo atribuyo no a cuestiones personales, sino a falta de capacitación. La capacitación, si entendiéramos nuestro rol como científicos dentro del sistema de justicia, pues entenderíamos que nueva información pues me hace cambiar de opinión, ¿no? Oigan, ya a propósito de este tema, hemos iniciado y con este podcast queremos iniciar esta campaña y esperamos que se unan nuestros colegas de diferentes partes de Latinoamérica, en el mundo, con lo cual nosotros siempre estamos colaborando por una reforma forense, ¿no? Pensamos que ya es hora de que desde los mismos peritos, desde los mismos científicos y científicas forenses, empecemos a exigir, no solamente reconocer la crisis forense, porque apenas estamos entrando a ese tema, sino que también ya estemos pensando a miras de una reforma forense. ¿Qué es una reforma forense? Bueno, pues requerimos cambios no estéticos, no cuantitativos, sino cualitativos y estructurales. Requerimos cambiar requerimos cambiar la perspectiva en cómo enseñamos las ciencias forenses, que incluya perspectivas críticas, que incluya perspectivas de género interseccionales, que incluya elementos de análisis tanto técnicos como metodológicos, pues que sustenten esto. Y aquí, bueno, empezamos a hacer una campaña y les pedimos que nos ayuden pues compartiendo estas imágenes que vamos a estar poniendo en redes sociales y que también nos compartan. Ya nos han estado compartiendo varios ejemplos de estas crisis forenses. Esta campaña lo que pretende es visibilizar ejemplos reales. Es la falta de la capacidad técnica, ¿no? Se entiende la falta de material, se entiende la falta de personal, pero creo que algo que nosotros como comunidad, cuando hablamos de una reforma forense, tenemos que empezar a pensar la forma en la que la pedagogía de las ciencias forenses, así vamos a llamarle, la pedagogía de las ciencias forenses, y cuando digo la pedagogía no me refiero únicamente a los espacios formales de enseñanza, a los espacios en donde nos juntamos en un congreso. ¿Cuántos congresos de ciencias forenses? Los ponentes o las ponentes son forenses. La idea de que haya forenses, de que haya científicas, que haya médicos, que haya psicólogos, que haya trabajadoras sociales, es que participe la ciencia de forma independiente. Uno de los problemas centrales de la crisis forense no solamente es la capacidad técnica, sino la cooptación de las opiniones, de las interpretaciones de los peritos, porque esto de no darles el expediente, esto de no dejarles investigar, pues es por diseño, no es porque no les dejen hacer más trabajo, es porque si no, ustedes descubrirían y encontrarían cosas que podrían ir en contra de la versión oficial. Y entonces lo que necesitamos es peritos que hagan eco de las necesidades burocráticas del Ministerio Público. Es por eso y muchas otras cosas que vamos a estar hablando en estos meses, en esta campaña que iniciamos el día de hoy, hacia una reforma forense, y que les pedimos que compartan con este hashtag reforma forense. Es importante que lo hablemos, es importante que los que estamos en este tema generemos foros de discusión. Nosotros hemos estado buscando colegas, nosotros tenemos nuestros colegas con los que trabajamos mucho desde la perspectiva de derechos humanos, pero sabemos que hay muchos colegas que están fuera de esta perspectiva, que siguen haciendo las cosas de forma clásica. Les reconocemos, les queremos, nos caen bien, lo que ustedes quieran, pero también dentro de este reconocimiento es importante que ellos pues abran los oídos y abran la mente a leer, a escuchar y a dialogar, porque evento de ciencias forenses que no habla de la crisis forense es un evento cómplice, ¿no? Evento de psicología forense que habla de test psicométricos, de cómo resolver las cosas a partir de, es cómplice. O sea,
yo creo que ya llegamos a un punto en donde 1 vez es negligencia, 2 es mucha negligencia, 3 es super negligencia, 4 es fraude. Ya estamos en el rango del fraude forense. Seguir hablando en términos clínicos de lo forense, seguir hablando en términos psicopatológicos únicamente de lo forense, como perspectiva es... estamos hablando de temas de justicia, pues por eso es urgente una reforma forense. Nosotros iremos publicando, yo tengo un artículo precisamente donde hacemos una serie de propuestas, incluso de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, para cambiar la figura de perito por el de investigador o investigadora forense, y lo vamos a estar hablando, vamos a estar presentando estos artículos. Les pedimos que lo compartan, les pedimos sobre todo que participen. Seguiremos llevando a cabo actividades semana con semana, publicando este tipo de información. La idea otra vez es visibilizar, no solamente la crítica por la crítica, sino visibilizar la crisis forense para empezar a encaminarnos hacia una reforma forense. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer el artículo Crisis Forense de Quinta Lab. Este podcast fue escrito y producido por Valeria Baltasar y Aurelio Coronado, expertos y expertas forenses.